Buenos días, licenciado. El día de hoy me encuentro con mi papá, quien vivió el feriado bancario a la edad de 26 años y nos va a contar su experiencia personal y familiar. ¿Qué recuerdas del feriado bancario? Bueno, del periodo bancario lo que recuerdo es que fueron momentos difíciles para todo el país, ya que de un día a otro salieron las noticias de que firmaron un decreto del feriado bancario de que nadie podía retirar la plata de las cuentas. Fue muy doloroso ver la gente encolumnada en los cajeros tratando de retirar los pocos ahorros que tenían. La gente no entendía lo que pasaba en realidad, lo que estaba ocurriendo en esos días. Se hablaba de que todos los ahorros se iban a quedar congelados en las cuentas y no se podía ocupar y no se sabía hasta cuándo cuándo iban a poder retirar ese dinero. Hay mucha gente que metió toda el dinero de su trabajo, de su jubilación la gente pensaba vivir de los intereses porque trabajar 30, 35 años, cogía su jubilación y metía en los bancos y entonces hay bastante gente que vivía de los intereses de ese dinero y cuando se congeló ya no podían cobrar, no podían hacer nada. Hubo bastante gente que salió afectada tanto económicamente, psicológicamente, y todo era muy triste porque hubo gente que también llegó a suicidarse por esa situación. ¿Cómo afectó económicamente a su familia? Bueno, igual creo que a nuestra familia como al resto de familias nos afectó bastante porque, como digo, hay familias que vivían de los intereses de la plata que tenían en el banco y al no poder retirar ni cobrar los intereses, entonces afectó bastante, creo que a todas las familias. Cuando vino el feriado, ese dinero quedó congelado. Igual aquí con tu mami teníamos, bueno, unos pequeños ahorros, no tanto, pero teníamos unos pequeños ahorros que íbamos a ocupar en arreglar la casa y hacer otros gastos que teníamos. Pero se congeló y quedó ahí todo, ya no pudimos hacer nada, lo que teníamos pensado, lo que teníamos planificado. Entonces cuando ya dijeron que se terminó el feriado bancario, que podían retirar la plata, pero ya no era lo mismo porque prácticamente todo ese dinero se devaluó y ya no era la misma cantidad de dinero que se tenía en el banco. Entonces generó mucha ansiedad, mucha impotencia por toda esa situación que pasó en esos días. ¿Qué acciones tomaron después para lograr salir adelante? Bueno, por ahí para tratar de pagar un poco de deudas, si bien es cierto yo tenía mi sueldo, pero como se devaluó tanto, hubo tanta devaluación del sucre, entonces no alcanzaba el sueldo para pagar las deudas que teníamos de la casa. Hay gente que igual tenía deudas de pagar de vivienda, de terrenos, no alcanzaba el sueldo, entonces igual tu mamá tuvo que ayudar, aunque sea vendía comidas en la casa para poder solventar en algo nuestra situación económica, en vista de que prácticamente el sueldo no alcanzaba por toda la devaluación que se dio del sucre. ¿Y qué enseñanza te dejó toda esta experiencia? Bueno, yo pienso que esta experiencia, más que nada, no solo para nosotros, sino para toda la gente, la experiencia que nos quedó fue de que no debemos confiar prácticamente en el sistema bancario.
ni en los gobiernos, porque si bien es cierto, ese decreto firmó un gobierno. Entonces, creo que la mejor enseñanza que nos dejó es de que aprendamos a ahorrar, aprendamos a invertir el dinero, más no meter en un banco o en una cooperativa para vivir de los intereses, sino más bien invertir, que eso es lo mejor que puede pasar con el dinero. Entonces yo creo que la mejor enseñanza que nos dejó el feriado bancario es de que no se confíe en el sistema bancario ni en los gobiernos, sino más bien que se invierta en algo que pueda producir el dinero. Bueno, agradezco mucho a mi papá por contarnos su experiencia vivida en esta crisis que tuvo el país y con esto aprendemos muchas cosas de que pues no tenemos que confiar en las instituciones del Estado y pues reitero, agradezco nuevamente a mi papá por contarnos su experiencia. Muchas gracias.